invitado por el PJ Luján. Esta noche se presenta en el Teatro Trinidad Guevara, con más de 20 años de recorrido, de trayectoria, el comediante, el humorista Gustavo Berger, más popularmente conocido como un rubio peronista. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer. Alejandro Schiaffino te saluda. Buen día, Alejandro. Saludos a vos y a toda la audiencia. Siempre quise decir eso. Viste, yo cuando era chico escuchaba la radio y que todos decían saludos a toda la audiencia. Así que me estás cumpliendo un sueño. Vamos todavía. Gustavo, hace bastante que no estás por Luján. Y sí, bastante, porque yo habré ido en 2019, 2018, y después vino un parate por la pandemia, y después vino un parate obligado mío, en el que estuve 2 años sin actuar por algunas cuestiones que cuento en el espectáculo. Ajá. Así que sí, ya van a ser 4 años. Tenés material y a diario, ¿no? Si estuvieses haciendo el laburo que haces en Noruega o en Finlandia, y tal vez, no sé, si pudieses renovar mucho el show. Ahora en Argentina... Sí, igual vos sabés que a mí me pasa mucho esto, ¿no? Esto que me decís vos, me lo dicen muchos compañeros que a veces me paran, me dicen, tenés un montón de material, no te podés quejar. Eso es como, ¿cómo no me voy a quejar? Me llegaron 250 lucas de luz, sí, me voy a quejar igual, ¿no? Pero me dicen esto, no, tenés un montón de material, no te podés quejar. Y la verdad que yo con un Larreta me conformaba, no hacía falta tanto. No hacía falta tanto. Y Gustavo, para aquel que nunca ha visto tu show y que ya obviamente infiere más o menos de qué va la cosa con tu seudónimo, bueno, debes saber que hay peronistas que también te dan de comer, ¿no? Y a los que les dedicás algunos párrafos en cada show. Siempre sí, desde el humor, pero... Sí, sobre todo, por eso, a veces cuando dicen, no, porque este gobierno, yo a veces digo, miremos nosotros un poco para adentro, ¿no? Y este espectáculo puntualmente tiene mucho de eso. Voy a revisar un poco mi historia personal en los últimos 2 años, que está vinculada a esas cuestiones de las internas y de diferencias entre los propios compañeros, que a veces terminan siendo mucho más hirientes y violentas que de la gente que tenés enfrente. Obviamente todo hablado con humor, y es un show que habla mucho de política y también mucho de salud mental, que es un tema que para mí, desde lo político, es muy interesante abordar en estos tiempos, donde pareciera que la salud mental de todos está muy frágil. Uh-huh. ¿Cómo ha ido mutando el humor, el tratamiento de los temas? ¿Ha sido de alguna forma en su época y hoy lo has modificado? ¿O qué en tantos años? Recordanos cuándo comenzaste con tu show, con tus presentaciones. Y la génesis de este espectáculo es del 2008, a partir de la crisis del campo, del conflicto del campo. El estreno fue en el 2011, así que imagínate si hay camino recorrido con esta propuesta. Y se ha ido modificando mucho. Al principio... creo que también tiene que ver con la confianza que uno agarra como comediante, y cuando el público te da esa confianza de, bueno, a ver, hablame de lo que vos creas. Yo creo, miro para atrás y los primeros chistes de humor político eran más inocentones, o eran como de una estructura más básica de hablemos de, no sé, en ese momento Macri, y yo siento que en este espectáculo puntualmente puedo llegar a hablar de cosas más complejas, o me animo, porque ya también el espectador me habilita, porque ya me conoce, porque sabe ideológicamente en qué lugar me paro, hablar de cosas que tienen más que ver con nosotros, y a buscar... Este es el espectáculo, a mi parecer, es como lo mejor que hice en mi carrera, ¿no? Lo siento desde la madurez del texto y demás. Y bueno, es un show que bucea por cosas un poquito más profundas, que creo que tocan fibras por las que todos pasamos, pero sí, ha ido evolucionando, pero eso también tiene que ver como evoluciona cualquiera en su trabajo, ¿no? O con cualquier, y sobre todo desde el arte. Vos ves un músico y a veces comparás las primeras canciones
y después hay un periodo de madurez después de 10, 15, 20 años, donde el camino recorrido te ayuda también a crear artísticamente de otra manera. Cuando decís este espectáculo viene de 2008, ¿hablas de un rubio peronista como un personaje en sí? Claro, porque pasó algo muy loco, que es que un rubio peronista era el título de un espectáculo. Claro. Y fue tan fuerte lo que pasó que se convirtió en mi seudónimo. Entonces medio que lo empecé a llevar tipo banda de rock, como se presenta un rubio peronista. Este espectáculo tiene un título que se llama Daño Cerebral Mínimo, y bueno, por eso yo digo este espectáculo, y yo primero te hablaba de un rubio peronista en general, pero este espectáculo puntualmente, que estrené en agosto del 2024, se llama Daño Cerebral Mínimo. Pero, y antes, si nos remitimos a la historia, antes del rubio peronista como espectáculo que después se adoptó como, bueno, ahí viene el rubio peronista, ahí viene Gustavo, ya directamente sos el rubio peronista, es como tu nombre y tu apellido. Antes, ¿tu humor por dónde andaba? Allá por los 2000. Por los 2000, yo empecé contando chistes. A mí siempre me gustó hacer reír, esto también lo cuento en este espectáculo. Siempre, desde que tengo uso de razón, que cuento chistes. A los 8 años gané un concurso de chistes en la biblioteca de la primaria. Y me gané un álbum de figuritas. Y cuando empecé en el secundario, contaba chistes en los recreos, y a los 16 años me empecé a subir al escenario de los actos escolares para contar chistes y hacer reír entre banda y banda cuando había un festival. Entonces, yo al principio, lo que hoy se conoce como los chistes de internet, se sacaban de libros. Y yo me estoqueaba de libros y sacaba los chistes de ahí y armaba las rutinas con esos libros, con esos chistes que leía en esos libros. Y empecé, era como el típico cuentachistes que de los años 90, lo podemos llamar de alguna forma. Yo empecé a actuar en 1996, yo tenía 16 años en el secundario. Y en 2005, ya con un recorrido donde yo ya trabajaba como comediante, mira, al punto que, mirá cómo era mi convicción de que me quería dedicar a hacer reír, que mi papá en el 99, cuando egreso, estaba dispuesto a pagarme el viaje de egresados, y yo le canjeé la plata al viaje de egresados por un equipo de sonido para empezar a actuar cuando salga del secundario. Mirá si había decisión en ese pibe. Sí. Y en el 2004, 2005, cuando ya, como te decía, tenía un recorrido haciendo reír a la gente, actuando en eventos o barcitos, empecé con el tema del stand-up, porque yo quería aprender a escribir los chistes. Ya había pasado por todo esto de, bueno, ya sé contar chistes, y ahora ¿cómo se escribe? Y ahí hice el primer curso de stand-up, y con las herramientas para poder componer los hechos cómicos, bueno, empecé esa segunda etapa, que también fue similar, actuando en eventos sin barcitos, pero ya con chistes más propios. Y 3 años después, 2008, empiezo a esbozar los primeros trazos de humor político. ¿Por qué peronista? Sería una pregunta que surge naturalmente. ¿Por qué te identificás como tal? Y bueno, desde ahí planteás un montón de inquietudes y de diría, pensamientos y cuestiones que dan a la reflexión usando el humor. Mi papá se pregunta lo mismo, ¿por qué peronista? ¿No? Porque encima yo me nací y me crié toda la vida en Olivos, donde no es tan fácil hacerse peronista, y más con la familia que tengo, que no viene de una tradición política. O sea que más que un rubio peronista, está bien, porque sos rubio, pero podría ser un cheto peronista, podría ser. Sí, no, nunca fuimos chetos, capaz alguna vez mi familia lo pretendió. Yo vengo de una familia de clase media, que nos criamos en Olivos, con aspiraciones, pero si vos te pones a mirar para atrás, éramos 6 personas, papá, mamá y 4 hermanos varones viviendo en 3 ambientes, los 4 varones durmiendo en 2 camas cuchetas en una sola habitación, digo, lejos de ser chetos. Sí, pero no nos remite, Olivos nos podría remitir a eso, pero no. Claro,
claro, pero sí mis padres, por ejemplo, se esforzaban bueno, nos mandaban a la escuela privada porque eso te puede garantizar un futuro, etcétera, etcétera. Y, y en los 90 es muy gracioso, ¿no? Porque yo a veces digo, soy peronista gracias a Menem, y ahora déjame desarrollar esto porque si no Y es bravo. queda raro. Sí. Mis padres pierden el laburo en los 90, ambos. Entonces empezamos a ajustarnos y me sacan de la escuela privada y me mandan a la pública. Yo estaba empezando el secundario. Y a los 2 días de estar en la escuela pública pasó el de los estudiantes y preguntó quién quiere ser delegado. Y yo levanté la mano y fue tan fuerte eso, ¿no? Como que de pronto pasé de una escuela privada a convivir con un montón de realidades sociales diferentes, a estar en el centro de estudiantes casi por una casualidad, porque levanté la mano y de pronto mi grupo de amigos estaba ahí y de pronto empezamos a hablar de política y eso me interesó. Y bueno, y el camino me fue llevando hacia estas ideas y bueno, me hice peronista. Uh-huh. Para disgusto de mi padre, sobre todo. De tu padre. ¿Y Sí. te lo ha hecho saber muchas veces? Sí, muchas veces, muchas veces. Cuando mi papá odiaba la política, entonces no quería que yo participe en nada que tenga que ver con la política. El centro de estudiantes en los 90 era más tirando a la izquierda, y me acuerdo que tenía 15 años una vez y habíamos arreglado ir a un recital de Silvio Rodríguez en Ferro, y era por los 25 años de la muerte del Che, y mi viejo, yo estaba bien con las notas y había acordado que no iba al día siguiente a la escuela para ir al recital. Cuando mi viejo lo vio en la tele que era por el Che, cuando llegué a casa como a las 3 de la mañana, porque encima fue un recital larguísimo que había tocado Chico Buarque, que también había tocado, imagínate el nivel de izquierda que había, que estaba Biglietti, Víctor Heredia, era como... y cuando llegué mi viejo me estaba esperando y me dice, si yo sabía que era político no te dejaba ir, y mañana vas a la escuela, ¿no? Como que había un enojo con la política y por todos los medios un intento de que yo abandonara esa senda. Lo que pasa que ya sabemos muy bien cómo es eso cuando vos a un pibe lo desafías a que deje algo. Sí, lo inverso, absolutamente. Lo vas a seguir agarrando, sí. Sí, totalmente. Y de ahí pasarlo al humor, ¿qué significa para vos canalizarlo por el lado del humor? Digo, en tu vida tal vez te sirve para romper el hielo, para un entre, no es estrictamente una cuestión dedicada al show, a la presentación que corresponde, y después no es que el rubio peronista, no es que Gustavo anda por la vida 24/7 haciendo chistes, o sí, porque es tu manera de ser y te dedicas a eso, pero porque te nace todo el tiempo. Sí, ando 24/7 haciendo chistes o pensando en chistes. Siempre fue muy tímido y el humor fue mi forma de acercarme, de comunicarme con las personas que tenía enfrente. Pero también, como te decía, en este espectáculo se habla mucho de salud mental. Yo tengo un diagnóstico hace un año, que en realidad lo tengo desde mis 6 años, pero mi familia lo ocultó, y eso lo hablo en el espectáculo también, que es TDAH, es déficit de atención con hiperactividad. Y a todos los neurodivergentes siempre hay algo que nos regula, hace que nosotros nos mantengamos, ¿no? Porque estamos buscando dopamina todo el tiempo. Y con el tiempo descubrí que a mí me regulan las risas. Porque mi neurodivergencia, así como yo me olvido de muchas cosas, me distraigo, puedo generar momentos incómodos porque interrumpo a una persona que me está hablando y no dejo que termine de hablar, y un montón de cosas que las voy a ir explicando en el show de esta noche, así como te da, te quita, y lo que me da es mucho pensamiento lateral. Entonces mi cabeza está medio chipeada para verle el lado cómico a todo. Te pongo un ejemplo. A mí hace 10 días un camión me chocó el auto estacionado. Y cuando me desperté a las 7 de la mañana, con la policía en la puerta de casa, mi auto que estaba estacionado estaba arriba de la vereda con un agujero en el lateral. Es terrible. Es más, hoy va a estar estacionado en la puerta del teatro. La gente que vaya se puede sacar una foto con el agujero de mi auto y mandármelo, etiquetarme en Instagram.
yo vi el video del camión arrastrando mi auto, tirándolo arriba de la vereda y el camión que no frena. Y ante todo eso que era terrible, lo primero que pensé cuando veo que el camión encara y se pierde por una callecita es, y se marchó. Como que mi cabeza siempre está pensando en algo gracioso. Eso no implica que no me amargue, que no tenga mis momentos de seriedad, pero como que mi cabeza está chipeada todo el tiempo para encontrarle la vuelta o mirarlo desde otra perspectiva y buscar algún hecho cómico. A veces pasa que solo me río yo y eso también genera momentos incómodos. Bien, bien. Bueno, hoy seguramente se reirán, nos reiremos todos los que estemos en el Teatro Trinidad Guevara. Te han convocado del PJ Luján, sé que tenés ahí algún buen vínculo y eso hace que hoy vuelvas. Son muy amigos, tengo muchísimos amigos y compañeros ahí en la ciudad, así que va a ser un placer volver, y aparte ese hermoso teatro que es el Teatro Municipal de Trinidad Guevara. Así que es con entrada libre y gratuita. La invitación a todos, y algo muy importante que es, yo soy un rubio peronista, hablo desde mi posición ideológica, pero a veces me dicen, ¿y si yo no soy peronista no puedo ir? Sí, podés ir porque así como hay comediantes que hablan de que son pelados, o hay comediantes que hablan de que tienen problemas con una canilla de la ducha, yo hablo de que soy peronista, pero eso no creo que no inhabilita a alguien que no comulgue con mis ideas a reírse del espectáculo, así que están todos invitados. Absolutamente. Y hablas de entrada libre y gratuita, vos tenés la característica, la forma de que tus shows no impidan por el valor de una entrada ingresar a nadie, ¿no? Eso también es un modo muy tuyo. No calculo no lo has inventado, pero te ha caracterizado y te sigue caracterizando. Sí, a lo largo de los años el show empezó a la gorra medio por esto de pensando en quién va a venir a ver un pibe que habla de política con una propuesta nueva. Entonces no quería que nada se interpusiera entre lo que estaba proponiendo y el público que podía venir a verme al principio. Y como eso, bueno, la gente empezó a venir y fue muy lindo porque nadie se privaba de entrar. Había gente que podía pagar una entrada, gente que no. En el último tiempo estoy haciendo ya un sistema mixto. Hay días que hoy, como decíamos hace un rato, invita al PJ. Hoy es entrada libre y gratuita. Hoy no se pasa la gorra, nada. Pero hay otras funciones donde cobro entrada porque voy a lugares más chiquitos, etcétera. Pero aún así, siempre, y esto ya quedó instaurado hace un tiempo, nadie se queda fuera de un espectáculo mío. Si vos, y esto también lo hago abierto por si alguno alguna vez ve que actúo en algún lugar, si vos ves que actúo en alguna sala y no te alcanza para la entrada, es tan sencillo como mandarme un mensaje a las redes sociales y decirme, Rubio, te quiero ir a ver y no puedo pagar la entrada, que siempre le hacemos un lugarcito. Nadie se queda fuera de un espectáculo mío. Buenísimo. ¿Te escriben mucho y las manejás vos tus redes? Porque tenés un movimiento grande, tenés miles y miles de seguidores, por ejemplo en Instagram, ¿lo manejás vos? Sí, lo manejo yo. A veces por ese caudal de mensajes no puedo responder todo. Algunos se me ofenden a veces porque, no sé, les respondo, me comentan cosas y respondo con emojis, ¿no? Pero bueno, también uno si no tendría que estar 24/7 respondiendo mensajes, pero sí, las manejo yo y generalmente hay un vínculo con casi todos los espectadores que me siguen. Pero a veces pasa esto, si me comentás, jajajaja, más que un corazoncito, no sé qué poner, ¿no? pero sí, trato de manejarla yo. A veces debería no hacerlo, porque también hay un grado de violencia que a veces viene por esas redes que afecta, pero mientras pueda y me dé la cabeza lo voy a seguir haciendo. ¿Pero hay quienes te escriben para bardearte directamente? Sí, todos los días. O me mandan memes de Falcon verdes. No, hay cosas heavy que vos decís, ¿por qué te estás tomando el tiempo de hacer esto? ¿Tanto te importo? Ni hablar de cuando hago los posteos, que subo los chistes como los reels, ahí me putean
por mil, pero después hay gente que se toma el trabajo de mandarme un mensaje privado. Y bueno, es un poco con lo que hay que convivir. No estoy, me parece que y esto también lo trato en el espectáculo, las redes sociales están violentas, pero están violentas porque la red social es violenta en sí misma. Es como una descarga, porque en una época decían, no, los gorilas que nos insultan, todo el mundo insulta hoy. Gorilas, compañeros, como que pareciera que las redes sociales se volvieron el lugar para hacer catarsis y que la gente se olvida que detrás de esas cuentas estamos personas de carne y hueso que a veces los comentarios, porque no son críticas, yo puedo entender una crítica constructiva o que alguien disienta con algo que digo, pero a veces ya son como cataratas de insultos que hacen mella en la autoestima de cualquier persona. Si todos los días una persona recibe 10 mensajes diciéndole no servís para nada, ojalá la gente se dé cuenta y deje de ir a verte, bla, 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 y fíjate que hay personas incluso que han con mucho más convocatoria y nivel de éxito que también han sufrido y han claudicado frente a este mal para mí que es como la violencia de las redes. Así que sí, hay gente que se toma el trabajo de bardear. Y está más exacerbado eso desde que ocurre algo que es inédito, que haya un presidente de la nación que insulte a cuanta persona que piense distinto se le cruce. ¿Eso hace que el clima se crispe todavía más? ¿O decís, bueno, las redes fueron y son más o menos lo mismo siempre? No, para mí es como habilita, ¿no? Pero me parece que tenemos un presidente, yo no estoy tan de acuerdo, creo que es terrible lo que hace el presidente, pero no estoy tan de acuerdo en que hay una violencia porque este presidente sea violento. Me parece que este presidente es violento en consecuencia con lo que ya venía pasando en las redes, y ahora sí, es como, mira, el presidente lo hace, está todo bien, pero antes yo te estoy hablando de 3, 4 años para atrás, ya este nivel de violencia se veía en redes sociales. Y ahora, bueno, nada, pasa que todo lo que es el militante libertario se siente ahora con una impunidad. Antes por ahí, esto de que te mandaban una foto de un falcón verde, o te comentaban, ojalá vuelvan los 70 para que te vayan a buscar por seguridad donde vos, alguien no se animaba a postear eso, como que había un límite que la gente no pasaba, y para mí sí, este presidente habilitó a que se traspase ese límite. Pero previo a eso, ya la violencia estaba. De hecho, algo que cuento en este espectáculo, yo me bajo 2 años del escenario justamente por insultos en las redes sociales, y los insultos fueron sobre un chiste que hice sobre Alberto, y los que me insultaron no fueron libertarios. Era gente que supuestamente simpatizaba con mis ideas y con lo que yo hacía en el escenario. Uy, quiero saber cuál fue el chiste. El chiste era la camiseta con la que milité Alberto 2019, la uso para dormir en invierno, porque es tibiecita. Ese fue el chiste. Y aparte vos lo ves, bueno, ves, y yo lo cuento en el espectáculo y digo, ahora se ríen, pero en ese momento es un chiste inocentón. Pero eso también tienen las redes, como que se magnifica de una forma. Yo ese día publiqué en todas mis redes sociales el chiste, y a los 10 minutos en Facebook se había armado un debate y había 120 comentarios, y todos eran, el rubio se vendió a la derecha, antes era un copado, sí, es bastante, y empezaron los insultos, y cada uno ponía como un insulto peor. Entonces uno de pronto ponía, y yo lo invité a actuar a Luján y me pidió un fangote de plata, ponele. Entonces, al final era un tarado, es un tipo de mercenario, no sé qué. En realidad usaban otros epítetos que no puedo decir acá en la radio, ¿no? Y eso derivó en que publique en mi teléfono. Y de pronto estaba recibiendo amenazas al WhatsApp que decían, en la próxima marcha te cagamos a trompadas. Y entonces ese fue el primer 24 de marzo que yo le dije a mi novia en ese momento, no quiero ir a la plaza, me van a cagar a trompadas. Fíjate el nivel que me rompió psicológicamente. Después con el tiempo entendí que también eso que pasa en las redes mayormente se queda en las redes.
Pero cuando todo el mundo te insulta, cuando ya llegaron a tu teléfono, bueno, uno se asusta. Y por eso te digo, no me parece que es algo exclusivo de la derecha. Me parece que es algo que tiene que ver con, es un mal de época con las redes sociales, porque uno lo ve con cualquier, no sé, agarré cualquier periodista que esté más del lado del peronismo, y los propios peronistas un día dicen un genio, dijo las cosas como hay que decir, y el día siguiente un ensobrado que en realidad quiere proteger a Larreta, y al día siguiente uno pone un genio otra vez, y al día siguiente otra vez es un ensobrado, y como que van y vienen, y cuando hay algo que no gusta, en vez de pensar, che, tiene una mirada diferente, lo podemos discutir, pasa de ser amado a ser odiado, sin escalas, pero cuando pasa a ser odiado es con un nivel de violencia extremo, y eso lo vemos todos los días en las redes. Como que la política pareciera que dejó de ser el arte de generar acuerdos, que es lo que siempre fue, y de debatir, y se convirtió en el arte de mandar al otro a la mierda. Y bueno, estamos un poco conviviendo con eso. Hoy por hoy trato de ignorar eso. Yo antes me metía a responder, y ahora lo que hago directamente, insultás, bloqueo, y bueno, vivo un poco mejor. Rubio, gracias por charlar. Después se subieron todos, ¿no?, al bondi detrás de tu chiste, pero en ese momento, claro, te saltaron a la yugular. Un abrazo grande. Gracias por la buena onda. Y los espero esta noche en el teatro. Un placer, un placer. Gustavo Berger con nosotros, un rubio peronista, presentando su espectáculo Daño Cerebral Mínimo esta noche desde las 21, con entrada libre y gratuita. Invita al PJ Luján.